Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Venezuela, avanza la tercera ronda de diálogo por la paz en Ciudad de México. Finalizó hace minutos. Después de superar un impasse con Noruega, país mediador, las partes discutían una agenda pactada con anterioridad. Sin embargo, siguen los intentos desestabilizadores. De ello hablaba esta noche el propio presidente Nicolás Maduro. Es un escenario que analizamos. En Noticia México, el Papa Francisco pide perdón a esta nación por los excesos cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista. La disculpa sea en el marco del 200 aniversario de la independencia de México y después de 3 años que el presidente López Obrador lo solicitara. Analizamos la carta enviada por el Sumo Pontífice y su contexto. En Noticia Bolivia, este lunes se realizó un acto de desagravio a uno de los símbolos que mejor identifica al Estado plurinacional, la huipala. En Santa Cruz, días atrás, la extrema derecha de nuevo la agredió y con ella a quienes la aportaban. Un acto de separatismo, vamos a analizarlo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el facilitador del Reino de Noruega, Dag Nylander, presentó las conclusiones de la tercera ronda de diálogo entre el gobierno y las oposiciones en México. Declaró que las delegaciones acordaron sesiones de consultas con diversos actores políticos, sociales, nacionales e internacionales, como un mecanismo incluyente. Vamos a ver cómo transcurrió este nuevo encuentro. Ambas delegaciones se encontraron de nuevo en México para avanzar en uno de los 7 puntos del memorando de entendimiento firmado el pasado 13 de agosto. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y la negociación, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse. También prosiguieron en la identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible. Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse. Tras las conversaciones este lunes, las delegaciones también manifestaron su rechazo a los recientes actos xenófobos contra ciudadanos venezolanos suscitados en Chile. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia y violencia contra las familias venezolanas ocurridos recientemente en la República de Chile, que constituyen una gravísima violación a sus derechos. Asimismo, deploraron las campañas de odio contra los venezolanos y las venezolanas en diversos países. Finalmente, agradecen la facilitación del Reino de Noruega, el acompañamiento del Reino de los Países Bajos y de la Federación de Rusia y el país anfitrión, los Estados Unidos mexicanos. Las negociaciones se retomaron este fin de semana, tras haber superado el impasse con el Reino de Noruega, facilitador del diálogo, a raíz de las declaraciones de la primera ministra saliente de ese país, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El jefe negociador de Noruega, Dag Nylander, reiteró que se mantienen imparciales en los encuentros que se llevan a cabo en México. Asimismo, el jefe de la misión de Noruega reconoció avances alcanzados en la ronda pasada. Se han firmado 2 preacuerdos,
uno relacionado a la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y otro enfocado en la protección social del pueblo. El sábado, la delegación por parte del gobierno de Venezuela realizó un acto simbólico para solicitar la liberación del diplomático Alex Saab, quien lleva más de 400 días secuestrado en Cabo Verde y fue recientemente incorporado a la mesa de negociación. También hubo espacio para la cultura en medio de las negociaciones en la víspera, con la interpretación del himno nacional y Alma Llanera, calificado como el segundo himno de la nación. Una interpretación a cargo de integrantes del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles de Venezuela, que están en México por los 200 años de su independencia. Allí está el recuento de los hechos. Vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, analista internacional, experto en guerras de cuarta generación. Nos acompaña desde Anzoátegui, aquí en Venezuela. Orlando, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, Tatiana. Muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. Inicialmente, la información fundamental que ha presentado el representante del Reino de Noruega como país mediador. A un lado Jorge Rodríguez y al otro lado el representante por parte de las oposiciones, Gerardo Blay. Van a comenzar conversaciones a nivel interno y a nivel internacional con distintos actores políticos. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, se abre el tercer round de una pelea que parece sumamente entretenida por todo lo que se teje alrededor de ella. Digamos que puntos esenciales en este tercer round del diálogo, yo diría que quizás el punto capital que todo el mundo tendría que tocar en algún momento cuando se quiera hablar de un análisis político acerca del tema, es el tema de la reforma judicial que está planteando la oposición, ¿no? Se espera que este tema sea uno de los puntos claves dentro de la discusión para esta semana en México, y por parte de la oposición nosotros estamos oyendo un argumento que no es primera vez que lo oímos, es un argumento reiterativo dentro del discurso de la oposición, pero probablemente para efectos internacionales y de foros internacionales. Y es que la oposición dice que Venezuela es un país con una justicia secuestrada que persigue, encarcela a la disidencia y promueve la impunidad, ¿no? A partir de esta premisa, pues la oposición afirma que para que cualquier acuerdo de paz, cualquier acuerdo de garantía que le permita a Venezuela trascender el bloqueo y la guerra económica que tiene montada principalmente Estados Unidos y sus aliados contra el país caribeño, hay que darle garantía de estabilidad a unos jueces que supuestamente serían elegidos por una constitución o un mecanismo constitucional, unos jueces paralelos al Tribunal Supremo que ahorita está en ejercicio en el país. Muy grave esta situación, puesto que básicamente, en palabras más, palabras menos, la oposición está pidiendo un tribunal, es decir, legitimar el tribunal paralelo que alguna vez conformó la banda de Guaidó, para de esa manera avanzar hacia un proceso de reforma total del Tribunal Judicial, pero que esto además tiene otro propósito, Tatiana, que es que también dentro de esa reunión se van a tratar los puntos de la agenda económica y los mecanismos financieros por los cuales el gobierno de Venezuela va a atender la crisis social generada por otros factores, así como la pandemia, la crisis económica y sobre todo el bloqueo que ya hemos mencionado. Pero para poder acceder a esos mecanismos financieros, fíjate que la oposición también está pidiendo que los organismos internacionales la reconozcan como un actor legítimo para manejar dineros. Y dentro de esta jugada atrevida, por un lado, por la oposición, porque ya sabemos el historial que tiene de corrupción, se encuentra este mecanismo para presionar la reforma judicial. Es decir, la oposición pretende, o parece que hay un discurso argumentado, si Venezuela no cambia su sistema judicial y no accede a una reforma judicial, Venezuela no va a poder acceder a ese dinero, a esos fondos, y parece que la oposición sí. Entonces entramos en una dinámica, en un juego en donde hay muchos factores a evaluar, digamos, allí, ¿no?
primero, la historia de Juan Guaidó y los hechos de corrupción que están saliendo a flote. Cada minuto que pasa parecería una pesadilla para Juan Guaidó en este momento. Cuando nos dices todo esto, sin duda lo que vemos es que se trata de un proceso de negociaciones muy complejas, porque parte del hecho de mantener desde el gobierno y sus representantes, Orlando, la institucionalidad del país en medio de distintas agresiones. Esta noche el presidente lo recordaba después de la declaración que leía Dagna Nylander. Vamos a recordar lo que decía el presidente de Venezuela. Yo creo que seguimos avanzando en México, estoy de acuerdo, muy bueno. Hashtag seguimos avanzando en México. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia una paz permanente, estable y profunda de Venezuela. Hacia la estabilidad, hacia la reconciliación nacional, hacia el reencuentro entre venezolanos y venezolanas, hacia pasar la página de la conspiración y el llamado a intervención militar, a invasiones. ¿Hacia dónde seguimos avanzando? Hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior. Haga lo que haga Iván Duque, Monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Ahí está, por ejemplo, todo lo que ha significado el robo, el hurto y el secuestro de Orlando, distintos activos de recursos de los venezolanos y venezolanas. Un caso específico es Monómeros, y además se pone por parte de la oposición y por parte de Colombia Monómeros en el centro de la discusión. Lo que el presidente ha planteado, lo que están tratando es torpedear el diálogo en México. ¿Usted qué cree? Sí, claro, fíjate que por un lado, Venezuela plantea una agenda muy concreta para el diálogo de México, en donde existían algunos puntos de argumentación entre las dos partes, y la oposición entonces empieza a agregar contenidos a esa mesa de diálogo que lo que hacen es entorpecer, digamos, el flujo natural de conversación, el flujo de diálogo precisamente dentro del espacio. Entonces, por este lado, tenemos una confrontación, digamos, total entre una nación que se declara libre y soberana y que trata de proteger su paz, de trata de proteger su clima, su estabilidad, es decir, su macroestructura, y unos actores que de alguna manera u otra parecen tener una cara democrática, o es la cara que pintan al país o a los medios de comunicación, y evidentemente responden a unos intereses de carácter extranjero e imperialista. Yo decía por allí en algún artículo que escribí que Estados Unidos se sienta con Venezuela en México con el puñal en la espalda. Es decir, Estados Unidos no se está sentando con una Venezuela dentro de un espacio, digamos, con carácter de vencedor. Es decir, sentarse con Venezuela en un espacio de diálogo es absolutamente una derrota para Estados Unidos y hay que tragarlo de esa manera. Que ellos quieran, digamos, hacer una escenografía, hacer una narrativa, hacer un discurso que los coloque a ellos como el centro, el pívot de la discusión en tanto y cuanto se hable de derechos humanos, es una cosa. Digamos, es el trabajo de Joe Biden, es el trabajo de sus asesores y sus equipos. Pero sentarse con Venezuela, lograr que Estados Unidos tenga que sentarse a través de sus marionetas, a través de sus títeres, como quieras llamarlo. Pero hay unos políticos que están de alguna manera u otra respondiendo a los intereses de una derecha que en este momento no tiene músculo político, no tiene base electoral y que tiene que sentarse obligada por un gobierno que básicamente ha resistido esta agresión. Así Entonces, se debe entender, Orlando, esa declaración del embajador del gobierno fantasma de Guaidó desde Bogotá, James Story. Correcto. James Story en este momento tiene una misión, y la misión es hacer el ruido, el mayor ruido posible para tratar de tapar el pozo de corrupción, el pozo séptico de corrupción, el pozo de valores éticos y morales que significa Juan Guaidó y su tren de gobierno ficticio y paralelo. James Story está obligado en este momento a declaraciones altisonantes, a tratar de hacer ruido, a tratar de patear la mesa, a, digamos, llorar y arrastrarse por las calles arrancándose la camisa. Ese es su trabajo en este momento. ¿Por qué? Porque está hasta el cuello involucrado con un escándalo de corrupción que atenta no solamente contra los recursos económicos de los venezolanos y contra los derechos civiles de los venezolanos, sino que está siendo investigado en el Congreso norteamericano por temas de corrupción, y Venezuela en este momento no tiene nada que decirle a James Story. James Story en este momento no representa nada para Venezuela.
para Venezuela representa algo la oportunidad de sentarse en un país neutral como México, que también tiene ganancia de esto para la imagen del presidente Obrador, y le interesa además sentar en un espacio a una oposición que es un interlocutor de un poder mayor para tratar de doblegar la estructura que tiene de ataque económico. Sí, Orlando, pero ¿cuánto hay de representación de Estados Unidos hoy por hoy en esta mesa de diálogo, en los delegados por parte de las oposiciones? Bueno, fíjate, allí tendríamos un carácter electoral, porque como bien sabes, como bien debe saber nuestra audiencia, Venezuela se acerca a unas mega elecciones, unas elecciones en donde se eligen varios cargos populares. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra oposición o nuestra oposición que se está sentando en la mesa de diálogo en México es autónoma? Responde a unos intereses genuinos, responde a unos intereses compartidos, sentidos por el pueblo venezolano. ¿Está destinada a un proyecto de país? Bueno, nunca lo sabremos. Nosotros esperamos desde la izquierda, desde el proceso revolucionario incluso, que tengamos un interlocutor válido dentro de esta oposición que pueda plantear al menos un debate serio sobre la conducción de este país. Lo dudo, sí, pero creo que es lógico dudarlo, para nadie sería una sorpresa dudarlo, pero bueno, esperemos que sí sea. Sí, y con respecto a la posición de Noruega, a este impasse que resulta bastante extraño, porque bien conocemos de la neutralidad en distintos procesos de diálogo, algunos muy complejos. Recordemos que el Reino de Noruega, con el mismo representante que ven ustedes en pantalla, que leía el comunicado esta noche con Dag Nylander, fue el representante para los diálogos de paz del gobierno colombiano, el Estado colombiano, con la exguerrilla de las FARC en La Habana. Es decir, tienen mucha experiencia en procesos complejos. ¿A qué crees que se debe esa declaración de la primera ministra saliente de Noruega? Bueno, recordemos que dentro del panorama político global hay una importancia geoestratégica de lo que está pasando en el continente caribeño. Es decir, Venezuela representa para el mundo no solamente un faro de esperanza político para muchos movimientos de muchos países, sino que también Venezuela tiene una influencia grandísima dentro de organizaciones que hacen vida, por ejemplo, dentro de los espacios de Naciones Unidas. Venezuela tiene un liderazgo importante y reconocido entre la MENOAL, conocida por más de 151 países, posee un apoyo inmenso en base a su política exterior y sus valores, sobre todo políticos a nivel exterior. Y definitivamente lo que está pasando dentro de este continente es noticia para todo el mundo. Y a eso se puede deber quizás la utilización del comodín Venezuela, el comodín Cuba y cualquier nación que se resista a los intereses hegemónicos para tratar de generar algún tipo de centimetraje dentro de la prensa o tratar de generar algún tipo de opinión dura para provocar quizás alguna reacción dentro de medios sociales. Lo interesante de todo esto es que la organización que está respaldando el diálogo se apresuró a condenar, a tomar posición sobre estas declaraciones. Yo confío en que la organización que está sosteniendo este diálogo tiene mucha experiencia, como tú bien dices, Tatiana, con el conflicto colombiano. Ese es un muy buen dato. Y confío en que esta organización va a tratar de mantener, digamos, el ambiente necesario como para que ese diálogo pueda generar algún fruto efectivo y pueda generar, digamos, un resultado que sea sí, sin duda, sobre todo para el continente. Claro, ellos se han comprometido, después de que se levanta este impasse, en mantener su neutralidad, que es como se ha reconocido a nivel internacional. En conclusión, Orlando, con todas estas dificultades, con todas estas artimañas de distintas partes como ingredientes a un cóctel para tratar de llevarlo a su explosión, no sucedió y es ya un logro que se hubiese realizado esta tercera ronda de diálogo. Correcto. Nuestra derrota para las revoluciones, para los que nos escuchan, la derrota nuestra es el silencio, la derrota nuestra es el no existir, la derrota nuestra es que se nos calle la voz. Cuando nosotros podemos tener un espacio para articular nuestra voz lleva la verdad. Y como nuestra voz lleva la verdad, pues vamos ganando. Cualquier espacio que nosotros tengamos para elevar nuestra voz y narrar la verdad de un país asediado por probablemente la potencia militar, una de las potencias militares más significativas de este planeta, pues es una ganancia. Es una ganancia cualquier espacio de diálogo con nuestros hermanos, porque son venezolanos. En la oposición es un espacio de diálogo, sea aquí o sea internacionalmente. Nosotros ganamos de todas maneras. Esto es un ganar-ganar para todo el mundo.
Y lo que sí te puedo prometer es que va a ser una lucha importante, una lucha significativa. Yo desde aquí celebro y aplaudo los esfuerzos de todas las personas que están inmersas dentro de este proceso, porque es un proceso, yo diría, épico, un proceso histórico que hay que seguir con detalle. Yo sé que sobre todo el pueblo venezolano sigue con detalle porque hay muchas cosas en juego, como tú bien dices. Muchísimas, sin duda. Bueno, la agenda pactada además es muy ambiciosa. Hay algo importante antes de despedirte, Orlando, de lo que no quiero dejar pasar porque está incluido en este comunicado y es el rechazo a la xenofobia, al racismo que se sufre por venezolanos y venezolanas en distintas partes del continente, en particular lo sufrió en los últimos días en Chile. Y también lo suscribe esta oposición que ha sido de la extrema derecha, que invitaba a los venezolanos a salir del país. Así que resulta pues bastante paradójico que ellos también acompañen ese comunicado que leía Dagna Nylander. Bueno, la opinión pública mundial tiene que saber que en este momento, yo creo que lo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de México, en la última cumbre que asistió. Creo que la cumbre fue una cosa y la cumbre cuando llegó Nicolás Maduro fue otra. Digamos, la importancia y la validez para el pensamiento internacional de la lucha que está sosteniendo Venezuela definitivamente es un referente. Y si bien es cierto que hay algunos gobiernos en América Latina en este momento que manifiestan unas posiciones, el presidente Maduro las calificó de hirientes, yo las calificaría incluso de ofensivas para la figura de un estadista, pero sobre todo para la figura de un latinoamericano. Si bien es cierto que hay unos espacios que se prestan para ese tipo de decisiones, nosotros estamos seguros que los pueblos de América Latina se van a encargar de ejercer su propia voluntad. Esos gobiernos, estoy seguro que tienen un tiempo perentorio, pertenecen a la obsolencia programada política de este continente. Entonces, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha demostrado una estabilidad, una firmeza que nosotros debemos seguir, un camino que debemos seguir, mantenernos firmes, no dejarnos, digamos, confundir por algunas declaraciones altisonantes de gobiernos que buscan atención mundial, que buscan sonar, que buscan sentimentraje de prensa, y nosotros firmes en nuestro camino, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la revolución, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando, por este análisis. Buenas noches. Gracias a ti. Un saludo. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el Papa Francisco pide perdón a esta nación por los excesos cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista. La disculpa se da en el marco del 200 aniversario de la independencia de México y después de 3 años que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo solicitara. Analizamos la carta enviada por el Sumo Pontífice y su contexto al volver en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur.
En Noticia México, a través de una carta leída por el cardenal Rogelio Cabrera, el Papa Francisco pide perdón por los excesos cometidos por la Iglesia durante la conquista contra los pueblos originarios. Vamos a ver de qué se trata. El Papa Francisco pidió perdón y reconoció los excesos de la Iglesia Católica, de la cual también es máximo jerarca, por el papel desempeñado durante el periodo histórico colonial en México, que se prolongó 300 años a partir del siglo XVI. El sumo pontífice envió una carta al gobierno de México en ocasión de conmemorarse esta jornada, el bicentenario de la proclamación de la independencia, marcada también por los 500 años de la invasión española y los 700 de la fundación de la capital histórica, Tenochtitlán. La misiva del jefe de Estado del Vaticano fue leída por el cardenal Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado Mexicano, CEM, y divulgada en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional de este lunes. Reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. El Papa resaltó que celebrar la independencia del país significa afirmar la libertad y esto supone un don y una conquista permanente, al tiempo que dijo unirse a la celebración y deseó que esta conmemoración sirva para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que dieron origen a la nación mexicana. La carta de Francisco responde a la enviada por López Obrador en 2018, en el cual exigía disculpas a España y el Vaticano por el papel desempeñado por el Imperio Español durante el periodo de la conquista en el siglo XVI. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Elio Masferrer, profesor e investigador emérito en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Masferrer, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien y saludo también a todos los amigos que nos acompañan. Bueno, la carta es muy interesante porque de alguna manera se inscribe en una estrategia del Vaticano de reconciliación, de aportar a un diálogo con las distintas fuerzas sociales que componen la sociedad mexicana, y además es una política latinoamericana muy clara del Papa Francisco. De alguna forma este tipo de planteos, aceptar los errores del pasado que cometió la Iglesia, también refrescan la memoria al gobierno mexicano porque se refiere a la guerra cristera, una guerra que en los años entre 1926 y 1929 fue muy fuerte y donde los católicos integristas tuvieron fuertes bajas por parte del gobierno federal. Entonces, esta carta es muy interesante, muy importante porque las fuerzas de derecha en el país habían señalado que no había nada que perdonar, que era una falta de respeto al Papa exigirle que pida perdón. También decía la derecha mexicana que no era pedirle a España que pidiera perdón, era faltar el respeto a la monarquía española. Sí, pero fíjese, doctor Masferrer, recordando usted, porque hace 3 años tanto el presidente López Obrador se lo pedía al Vaticano como a España, y eso despertó la furia del gobierno español. Dijeron que la monarquía no tenía que pedir perdón de nada a México. Bueno, más que el gobierno español, habría que ser más preciso, fue la monarquía y la ultraderecha española. El gobierno español, el actual gobierno, prefirió mantener un perfil bajo y pero sí la derecha española en forma provocativa filtró la carta a través de sus
intelectuales orgánicos se burlaron del presidente López Obrador, o sea, manejaron el pedido de perdón como una provocación política, y recientemente el representante del partido de ultraderecha español, el fascista Abascal, planteó que la invasión europea y particularmente España había liberado a los mexicanos de la opresión de los mexicas, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, era ya era realmente ofensivo. Entonces, esta carta del Papa Francisco, muy mesurada, aceptando lo que le toca a él, bueno, no a él, sino a la Iglesia Católica, también proponiendo que el gobierno mexicano vea lo que le toca. El gobierno mexicano ha tenido una estrategia de pedir perdón también por los excesos, pidió perdón a la comunidad china, a distintos grupos étnicos, a los mayas, a los yaquis, etcétera, por los excesos cometidos por el gobierno federal contra estas poblaciones. Entonces, es una carta muy positiva y que aísla a la monarquía española, precisamente, que está en un plan de provocación política. Sí. ¿No? Doctor, aquí hay un punto en la carta de lo que quiero pedirle su interpretación. Dice el sumo pontífice: en tiempos más recientes hubo acciones contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Eso se refiere a lo que comentaba, la guerra cristera, la última guerra de religión que hay en América Latina, que fue entre 1926 y 1929, que los sectores integristas católicos se alzaron contra el gobierno que había surgido de la Revolución Mexicana y pretendían imponer un Estado teocrático en México. Se oponían a la educación laica, a la separación entre el Estado y la Iglesia. Era un intento conservador que no fue respaldado por la mayoría de los católicos, sino, yo no sé si sería gran parte del pueblo mexicano, porque en definitiva, en ese momento el 98% de la población mexicana era católica, y en realidad fue una guerra entre católicos liberales y católicos integristas, fundamentalistas, que produjo más de 250.000 muertos en el conflicto armado, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, en ese momento México tenía 10 millones de habitantes aproximadamente, entonces sí fue un impacto importante, ¿no es cierto? Y se le pusieron muchas restricciones, evidentemente, a la Iglesia Católica, lo cual generó un espíritu de revancha y de mucho conflicto entre los aparatos eclesiásticos y los gobiernos surgidos del proceso revolucionario de la Revolución de 1917. 1910, 1917. Sí, eso que usted nos recuerda es muy importante porque en la carta sin duda no hace referencia, él deja la frase y continúa además con otra idea en esta carta que además leía el cardenal. Y aquí permítame detenerme, doctor, para preguntarle cómo está actualmente la relación entre la Iglesia Católica y el presidente López Obrador. Bueno, hay que diferenciar. Una cosa es el Vaticano, la Santa Sede, el Papa Francisco, la Curia Romana, sí, que tiene una gran simpatía por el proyecto político y social de López Obrador. Por otra parte, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica mexicana, fundamentalmente los obispos y arzobispos diocesanos, se oponen al proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de un sector muy importante de la población mexicana, y porque ellos tienen, podemos decir, una alianza con los sectores conservadores y de alguna manera han estado involucrados en la corrupción, ¿no es cierto? O sea, los obispos de Chihuahua, por ejemplo, recibían
dinero, un sueldo del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que en este momento está preso en Estados Unidos por corrupción, y México está pidiendo que se lo deporte, ¿no?, para juzgarlo. Entonces, la jerarquía no estaba interesada en este pedido de disculpas. O sea, de alguna manera el Papa Francisco pone una cuña. Así que, doctor Masferrer, casi que lo hicieron como a regañadientes, porque quien lee la carta es el cardenal en un video grabado que se presenta en la entrevista de las mañanas del presidente López Obrador, así como medio regañado, entonces lee la carta. No le quedaba de otra. Además, Francisco, cuando estuvo aquí en México en febrero de 2016, criticó con mucha rudeza, por decirlo, en la catedral, en público, se transmitió en horario AAA a la jerarquía católica local, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el Rogelio Cabrera, presidente de la conferencia, que podríamos darle el beneficio de la duda, pero obviamente no tenía de otra que leer la carta. Y si la leyó en una conferencia mañanera, es que recibió una orden expresa del Vaticano de leer la carta en ese contexto. Yo creo que no lo hubiera leído si no hubiera tenido una instrucción muy precisa. La orden del Sumo Pontífice del Papa Francisco. Doctor Masferrer, gracias por sus reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, este lunes se realizó un acto de desagravio a uno de los símbolos que mejor identifican el Estado plurinacional, la huipala. En Santa Cruz, días atrás, la extrema derecha de nuevo la agredió y con ella a quienes la portaban. ¿Se trata de actos de separatismo? De esto ya se conoce en el país. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur. Siempre. Damas. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. En Noticia Bolivia, campesinos e indígenas realizaron actos de desagravio a la bandera nacional huipala, que consideran fue agraviada por la gobernación y otros representantes en el departamento de Santa Cruz, que ordenaron, por ejemplo, retirarla de actos cívicos en esta región. Existe indignación en sectores sociales y pueblos indígenas porque el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, ordenó bajar del mástil la bandera huipala que fuera izada por el vicepresidente David Choquehuanca. La huipala es nuestra identidad de los indígenas originarios. No nos pueden visibilizar ni tampoco nos pueden discriminar. Estamos en este momento molestos. La huipala representa arcoíris, de la tierra sale.
Los actos de desagravio a la bandera que identifica a los 36 pueblos indígenas del país se realizaron tanto en la Plaza Murillo como en la de San Francisco en La Paz. Estamos muy molestos con lo que en Santa Cruz los cruceños que han bajado la Huipala, que nuestro vicepresidente ha izado la Huipala. Este Huipala representa a nuestro Bolivia y no tiene que hacer eso. Estamos molestos que ha hecho este. Otra vuelta está queriendo conflictar el Camacho. Este señor Camacho, pues, siempre para llamar la atención hace estas cosas. Algo están planeando ellos, por eso nos quieren distraer con estas aberraciones. El 24 de septiembre en Santa Cruz, además de vetar la bandera de los pueblos indígenas, se expulsó a chicotazos de la plaza a una persona que vestía ropas que caracterizan a los campesinos del altiplano y se le prohibió hablar en un acto cívico al vicepresidente David Choquehuanca. Nosotros estamos ahí viendo con mucha preocupación ese regreso de algunos sectores racistas, de algunos sectores que nunca han entendido que la Bolivia son los 9 departamentos, que no es una cuadra, que no son los amigos. El país son 9 departamentos que tienen su cultura. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz evitó el saludo de asambleístas del movimiento al socialismo y regó con alcohol por donde esas autoridades pasaron. El presidente Luis Arce, ante una concentración de indígenas aymaras, advirtió que no se admitirán actitudes racistas y discriminatorias. Y lástima que han pasado tantos años y no entienden, hermano, no entienden. ¿Ah? Pero lo cierto es, hermanas, hermanos, que Santa Cruz no es la hacienda de nadie. Santa Cruz es de todos los bolivianos y bolivianas, hermanos. Los ministros de Justicia y de Gobierno anunciaron procesos judiciales a los autores de discriminación y racismo, delitos que la ley castiga con hasta 7 años de cárcel. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, respondió que la huipala de los pueblos indígenas no representa a los cruceños, por lo que acusó al gobierno de racista y exigió la destitución de varios ministros que permitieron lo que calificó como una ofensa. Teníamos allí la información de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos ahora. Hola Freddy, muy buenas noches. Siguen cayendo reacciones en contra de estos actos de odio, de racismo, de xenofobia, que bien recuerdan ese oscuro año de la dictadura en 2019. Cuéntanos de esas reacciones. Hola Tatiana, buenas noches y saludos desde la ciudad de La Paz. Efectivamente, debemos recordar que situaciones similares, hechos de racismo, de discriminación, se produjeron de manera masiva en los preparativos del golpe de Estado del año 2019 para derrocar al presidente Evo Morales. Y además, por los mismos protagonistas, el Comité Pro Santa Cruz, del departamento de la ciudad de Santa Cruz y ese departamento, y que estaba a cargo entonces de Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz. Son los mismos protagonistas en realidad. Recordemos también que el Comité Pro Santa Cruz tiene un brazo operativo paramilitar, que es el que se encarga de castigar a las personas que parecen pollas, como se les dice acá en algunas regiones del país, a las personas que viven o son procedentes del altiplano y de los valles. De modo que son los mismos protagonistas del año 2019. Y este hecho noticioso, Tatiana, tiene algo que es realmente excepcional. Resulta que los agresores son quienes se dicen ofendidos. Recordemos que la Feria Exposición de Santa Cruz, uno de los hechos económicos más importantes de Bolivia y de ese departamento, tuvo su inauguración el pasado 17 de septiembre. En esa oportunidad fue el presidente Arce a inaugurar esta Feria Exposición de Santa Cruz. Y como ha hecho en muchas ocasiones y en muchos lugares, el presidente de este país recordó los daños que produjo el golpe de Estado a la economía del país y también los daños sociales y los daños humanos. Eso fue considerado, Tatiana, a partir del 17 de septiembre, fue considerado en una campaña de medios de comunicación y de políticos de la derecha
como un insulto y como una provocación a Santa Cruz. Se decía, ha venido el presidente del país a Santa Cruz a ofenderlo. De modo que en base a esa ofensa se fue preparando el camino para el 24 de septiembre, la fecha cívica del departamento de Santa Cruz, donde asistió como presidente en ejercicio, porque el presidente Arce estaba fuera del país, el vicepresidente Choquehuanca, a quien no se le permitió hablar. Se cerró el acto para que no diga su discurso al presidente en ejercicio de este país, Tatiana. Luego hubieron los golpes y la expulsión a latigazos de una persona que vestía prendas que son comunes de los campesinos del plano boliviano. Y también esto de bajar la huipala que el propio vicepresidente, la bandera huipala, había izado en el acto central de homenaje al 24 de septiembre a la efeméride cruceña. Y la explicación a todo esto, más ese acto del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo, de levantar las manos y darle la espalda a los asambleístas del movimiento al socialismo, que luego de desfilar se acercaban a saludar a las autoridades que estaban allí presentes. El señor Calvo, recordemos que además agarró el alcohol, que se usa masivamente en todo el mundo por el problema de la pandemia, para él, delante de todas las personas, ponerse a las manos como muestra de desaire contra los concejales del movimiento al socialismo, y también regó alcohol por donde habían pasado los asambleístas del movimiento al socialismo. Todos estos hechos, según la explicación oficial de las autoridades cruceñas, se deben a esta provocación que hizo el presidente Arce al ir a inaugurar la Feria Exposición y hablar del tema del golpe de Estado. Pero hay que hacer un poco de rememoración, Tatiana. ¿Quién fue la persona que confirmó que hubo golpe de Estado y cómo se produjo? Fue el mismo Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, que dice sentirse ofendido porque las autoridades nacionales recuerdan ese hecho del año 2019. Recordemos, Tatiana, y están las grabaciones de video, que Camacho dijo, después de que triunfara el golpe de Estado, relató ante un grupo de sus amigos que su papá, que es un empresario de Santa Cruz, había arreglado, esa fue la palabra que utilizó, con militares y policías, al nivel más alto, arregló con los altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas para que no salieran. De ese modo se facilitaba la acción de los grupos paramilitares que actuaban conjuntamente con los golpistas en noviembre de 2019. Lo dijo el propio Fernando Camacho y dijo más, mostrando fotografías, que los policías lo vestían de policía a Fernando Camacho para que pudiera actuar libremente en todo el país sin ser reconocido por las autoridades del gobierno de Evo Morales para tramitar la caída precisamente de Evo Morales de la presidencia de Bolivia. De modo que es el propio Fernando Camacho quien dice sentirse ofendido y dice que los cruceños deben sentirse ofendidos porque las autoridades nacionales hablan de golpe de Estado, cuando fue precisamente él quien dio estos detalles sobre lo que ocurrió en noviembre de 2019. Finalmente, también decir, Tatiana, que fue el propio Fernando Camacho en los llamados cabildos preparatorios del golpe de Estado, quien en 2 ocasiones agarró la huipala, la bandera huipala, la expuso ante los presentes en este tipo de asambleas que se realizaban para justificar la salida de Evo Morales, agarró en 2 ocasiones y dijo, yo estaba equivocado, yo pensaba que esta era la bandera del movimiento al socialismo y estaba equivocado, era un ignorante, dijo Camacho, porque dijo, esta bandera representa a los indígenas de toda Bolivia. En 2 ocasiones lo repitió. Claro, era para granjearse el apoyo para que sectores indígenas del país le respalden en todo su esfuerzo de concretar el golpe de Estado contra Evo Morales. Este es el hecho que más ha llamado la atención en las últimas horas en Bolivia, de que los agresores, quienes han golpeado gente por parecer del altiplano, quienes han expulsado a golpes a personas que tenían la huipala en la plaza de Santa Cruz, dicen que esta es una reacción a las ofensas. Son los golpeadores, los quienes agreden físicamente, son quienes se declaran víctimas
pero además dicen estar ofendidos, Tatiana. Dicen estar ofendidos, pero la realidad es la realidad y eso es así de sencillo ante tantos intentos de narrativas distintas. Gracias, Freddy, por contarnos la coyuntura y por contarnos de otros hechos que es muy importante tenerlos en cuenta. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Susana Bejarano. Ella es politóloga, es periodista, nos acompaña también desde La Paz. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo cordial a toda la gente que nos está mirando desde La Paz. Muchísimas gracias. Decía en el acto de desagravio hoy uno de ellos que encabezaba el presidente Luis Arce que Santa Cruz no es la hacienda de nadie. ¿Qué es lo que pasa en Santa Cruz, Susana? Bueno, yo creo que lo que Luis Fernando Camacho está haciendo primero es dar cuenta que ha renunciado a esa su aspiración, digamos, de ser un líder nacional para consolidarse, intentar hegemonizar, digamos, una posición de líder regional, ¿no? Agarrar la hegemonía de Santa Cruz en cuanto al liderazgo regional, crispando, no solamente guiando una narrativa hacia la ultraderecha, ¿no es cierto? Una narrativa construida hacia la ultraderecha, sino también el clivaje de Oriente y Occidente preexistente en Bolivia, preexistente incluso al movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, para poder lograr, digamos, que los habitantes de Santa Cruz, aquellos nacidos y no nacidos también, ¿no es cierto?, tengan una visión más próxima a la que profesa Camacho, denostando, rechazando cualquier intervención, primero gubernamental, y segundo cualquier reconocimiento con cualquier, ya sea símbolo, discurso, etcétera, que tenga que ver con el occidente del país, ¿no? Esto yo creo que lo hace y lo ha repetido en repetidas oportunidades para diferenciar del anterior gobernador Rubén Costas, que pese a que el anterior gobernador Rubén Costas siempre ha sido enemigo del MAS, él ha tenido de todas maneras que llegar a ciertos acuerdos de sencillamente ejecución de obras y este tipo de cosas, ¿no? Camacho completamente alejado de lo que la función pública manda, que es ejecutar cuestiones u obras para el beneficio del pueblo cruceño, enemistado, digamos, con la función pública, también se lo puede entender de esa manera, decide, digamos, romper con todo aquello que tenga que ver, ya sea con Oriente, ¿no? Perdón, con el occidente del país y también con el gobierno. Freddy ha hecho un relato muy bien hecho sobre lo que ha sucedido, pero han pasado ya otras cosas, ¿no? Primero, una funcionaria de Camacho, de Creemos, tuvo en San Matías una reunión con representantes del gobierno para empezar a iniciar obras para San Matías, que es una región de Santa Cruz. Camacho inmediatamente después de esa reunión la despide. Más adelante, el día de la inauguración de la Expo Cruz, lo describía Freddy, pasó un hecho también. Estaba el subgobernador presente representando a Camacho, que detrás de bambalinas se dice que él no asiste a la inauguración de la Expo Cruz precisamente porque iba a asistir el presidente Luis Arce, y entonces el subgobernador le da la mano. Camacho escracha a ese gobernador por darle la mano al presidente. Entonces lo que está haciendo Camacho es generar un ambiente prácticamente de terror al interior de Santa Cruz, ¿no es cierto?, con todo aquel primero funcionario suyo que tenga cualquier tipo de acercamiento con el gobierno, ¿no es cierto?, digamos, más allá o amén de las funciones públicas que él está responsabilizado de cumplir, al margen de todas estas, lo que intenta es romper con cualquier necesidad de articulación que exista con el gobierno, distanciarse así de Rubén Costas en su interna, ¿no?, y toda aquella simbología o todo aquel discurso que lo vincule con Occidente. Ahora, Camacho está, digamos,
despertando tempestades, ¿no es cierto? Porque la bandera, la huipala, no, por supuesto que no solamente representa a culturas de Occidente, también representa a las culturas indígenas de Oriente. Hoy los actos de desagravio no eran solamente de indígenas y campesinos, tú también veías sectores de clase media, ¿no es cierto?, en otros departamentos que no era La Paz, por ejemplo en Tarija, donde hubo una serie de actos de desagravio a la huipala, porque la huipala es un símbolo nacional que representa en efecto a los pueblos indígenas, pero que digamos que muchas personas, digamos, cuya ascendencia es indígena, y que de pronto ya no viven en determinadas poblaciones o de pronto incluso han dejado de hablar ciertas lenguas, ¿no es cierto?, se sienten también representadas e identificadas por la huipala. Entonces Camacho está apuntando a consolidar un discurso de extrema derecha en Santa Cruz. Susana, con una confrontación social que llevaría a un intento de separatismo. Recordemos que se han registrado en otros momentos de la historia realmente reciente este tipo de intentos. Ahí quiero ir, Tatiana. Es un discurso, ¿no es cierto?, de extrema derecha que tiene el componente de clivaje entre Oriente y Occidente, tiene el componente de regionalismo agudo, tiene el componente de que si tú no te identificas con los símbolos y te identificas con algún símbolo que tenga que ver con el país o con Occidente, ¿no es cierto?, tú vas a ser rechazado en Santa Cruz, porque esas son digamos, las características de ese discurso. Además, otra característica del discurso también tiene que ver con el tema de la generación económica y las formas de modelo económico que prescinden completamente del Estado, ¿no es cierto?, lo cual luego no es real, pero prescinden completamente del Estado. Además, un popurrí de leyes departamentales que luego tienen que pasar por acción constitucional y que no van a terminar en nada, pero lo simbólico es lo importante, que eligen autoridades, digamos, que se eligen de forma nacional, ¿no? Por ejemplo, las fiscalías, las representaciones de las defensorías del pueblo, etcétera, que son elegidas por la Asamblea y luego son elegidas de forma nacional, que se elijan de forma regional, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el discurso que hoy día presenta Camacho tiene todos los componentes de separatismo, ¿no es cierto? Ahora, una cosa que hay que remarcar, Tatiana, si bien él tiene toda esta intencionalidad y si bien ha hecho digamos, el agravio a la huipala, pero también una humillación expresa a los indígenas, esa falta de respeto, esa desatención tan fuerte, tan grotesca con el presidente en ejercicio, en ese momento David Choquehuanca, ¿no es cierto? Tampoco es una reacción que ha terminado de gustar en Santa Cruz, ¿no? Entonces, Camacho lo que intenta justamente, como esa reacción no termina de gustar en Santa Cruz, tú has tenido gente que no necesariamente del movimiento al socialismo cruceña, que ha tenido reacciones adversas a esta situación, ¿no? Entonces él, para acallar esas voces, lo que intenta hacer es justamente radicalizar cada vez más el discurso, y que si tú vives en Santa Cruz o eres un habitante de Santa Cruz, no nacido en Santa Cruz, ¿no es cierto?, te dé miedo digamos, ir en contra de ese discurso que él pretende sea hegemonizador. Probablemente el Camacho logre conseguir una hegemonía, pero es una hegemonía muy a corto plazo, porque es una hegemonía naturalmente impuesta y sin reconocer de qué está compuesto el departamento de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz tiene 3 millones de habitantes. De los 3 millones de habitantes, por lo menos la mitad de los habitantes que viven hoy día en Santa Cruz son habitantes migrantes del resto del país, ¿no es cierto? Entonces ahí yo creo que Camacho tampoco está haciendo una lectura correcta del departamento de Santa Cruz. Su apuesta es peligrosa, tú lo has marcado muy bien, con el tema porque se parece muy bien a estos intentos que habían en el 2007-2008, y tienen que ver también con los temas de estabilidad ahora mismo, que es tan frágil en el país. Estamos viviendo una polarización profunda, y lo que ha hecho Camacho es justamente apuntar a mayor polarización. Esa polarización también hace que
no se note, ¿no es cierto, Tatiana? Porque él ahora su actuación es meramente política, no se note también la ausencia de gestión en la gobernación. Otro pero tema al final que me parece tremendamente... Claro, pero al final, Susana, de su gobierno, si no hay gestión, se va a notar. Porque precisamente para los gobiernos locales eso es lo que importa, cuánto de la gestión y de las necesidades del pueblo y desde la vida cotidiana realmente se han atendido en un año, en los años de gobierno. Lo que vemos si sigue así es que no va a hacer nada, porque es natural la relación de un gobierno local con el nacional. Sí. Rápidamente para despedirte, Susana, te escucho. Sí. Te voy a dar un ejemplo para que tú leas, digamos, lo que pasa también con Camacho, que hace una apuesta por la política más que por la gestión. Mira, él cuando se posesionó de gobernador dijo que iba a llevar a Santa Cruz 2 millones de vacunas y para el 24 de septiembre iba a tener vacunado a todo Santa Cruz. Hace un mes atrás más o menos hay una declaración de uno de los funcionarios de su gobernación, ¿no es cierto?, que dicen es un despropósito traer vacunas porque el gobierno ya las ha traído todas, ¿no? Y la campaña de vacunación que hoy día mismo se ejecuta en Santa Cruz, que evidentemente es una vacunación que ha tenido los índices normales y qué sé yo de una vacunación, pero que no es plenamente exitosa porque no ha logrado, pese a tener las vacunas en la heladera para toda la población cruceña, ¿no es cierto?, no logra vacunar a toda la población cruceña. Y en las publicidades que tú ves de la gobernación dice, Camacho ha traído las vacunas, ¿no es cierto? Entonces, Camacho también está porque bueno, como todo el mundo, Bolivia ha atravesado una pandemia, la pandemia ha venido de la mano de una crisis económica y evidentemente probablemente las acciones que ha prometido en campaña no las pueda cumplir porque sencillamente por ahí no tiene los recursos, no tiene la capacidad técnica, no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, su apuesta ha sido renunciar a las acciones técnicas y de cumplimiento de la gobernación y que éstas no se noten, apostándole a la radicalización de su discurso, a la crispación del discurso, al ahondamiento de la polarización en Bolivia, que definitivamente, Tatiana, es muy peligroso porque puede afectar a la estabilidad naturalmente del país, ¿no? Después de lo vivido, un complejísimo año 2019 hasta el 20, una oscura noche que nadie quiere repetir, pero vemos allí precisamente la peligrosidad de esa confrontación social, interpretando lo que nos cuentas con respecto a lo que plantea ser una figura clave además del golpismo en el país. Susana, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana, sigan con nosotros.